Ok, espero si hay algún problema, lo pueden poner en chat. El día de hoy vamos a dar inicio al podcast de aplicación de datos en tiempo real. Agradezco su asistencia. Les hablaré un poco de nuestra empresa. Tardaré alrededor de unos 2 minutos y posteriormente comenzaremos a hablar del producto. Relaciones Ingenio en Tecnología SASB nace de la experiencia de más de 15 años de nuestros socios, donde adquieren conocimientos técnicos, administrativos y comerciales que dan paso a la formación de relaciones a largo plazo. Somos una empresa mexicana enfocada a ofrecer soluciones de negocios orientadas a crear valor. Nuestro grupo de profesionales está comprometido a hacer la diferencia en el servicio, a través de las necesidades actuales y futuras de los clientes. Nuestras soluciones están enfocadas a bases de datos, que es administración, desempeño, seguridad, protección, infraestructura, monitoreo, auditoría y control, aplicativos, experiencia del usuario, niveles de servicio y desarrollo de aplicativos. Algunos de nuestros clientes son Bancomer, Comercial Mexicana, Jabón, Nacionalmente de Piedad, Compartamos, Procreate, Actura, Vitamérica y Sección Amarilla. Nuestras alianzas estratégicas son Software, ahora parte de él, Keep Software, Prueba, Oracle y Microfocus. A continuación, nuestra coordinadora consultora de soluciones, Selva Jalado, dará inicio con la demo del producto. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Buen día. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por el tiempo que nos dan para esta demostración. Vamos a platicar de una de las herramientas de nuestro portafolio de base de datos. Vamos a platicar específicamente de la parte de replicación. Si alguien tiene alguna duda durante la presentación o demostración, por favor nos hacen llegar sus preguntas por el chat que tienen en la ventana que está a mano derecha. Ahí pueden poner todos sus comentarios o chat. Perdón, comentarios o preguntas. Ok, vamos a platicar rápidamente qué es Velomoto, algunas características, modos de replicación y veremos la demostración del producto como tal. ¿Qué es Velomoto? Bueno, Velomoto, como les comentaba, es uno de los productos de nuestro portafolio que se dedica a la parte de integración de datos. La diferencia principal de Velomoto con cualquier otra herramienta de replicación es específicamente su capacidad de poder replicar hacia y desde diferentes motores de base de datos y hacer las combinaciones que yo necesite. Soporta desde IBM, de Gloss, Oracle, Microsoft, las principales bases de datos y bases de datos como Ingres, Postgre, SQLbase, Skynet, entre otras. Entonces aquí yo lo que podría hacer es estar replicando desde SQL Server hacia Informix o viceversa. Como comentaba, hacer las combinaciones de replicación que yo necesite. La replicación se hace a nivel de datos. Es decir, estamos replicando los datos como tal de la base de datos. La parte de la infraestructura, esta se queda intacta de ambos lados para que Velomoto pueda hacer esa replicación heterogénea. Rápidamente vamos a hablar de las características. Es una replicación que se hace en tiempo real, ya que lo que hace Velomoto es leer el log de transacción de la base de datos. En el momento que recibe un update, un insert, un delete, lo que hace es replicarlo del otro lado. Con eso vamos a tener la seguridad de que nuestra replicación está haciendo en tiempo real. Otra de las características es que toda la parte de configuración, monitoreo y la interfaz es muy amigable. El tiempo que necesito yo para aprender la herramienta es mínimo. La implementación puede llegar a quedar en un día. Depende de qué tan grande sea la base de datos, pero no lleva más complicación. No es necesaria programación por esta parte de que la herramienta es una plataforma diseñada para Windows. Pues bueno, todo es con asistentes para facilitar este uso de instalación y configuración. Esta parte, perdón, de configuración e instalación. Yo puedo estar replicando bases de datos en otras ciudades. Desde aquí, desde el DF, se me ocurre que puedo estar replicando de Querétaro a Monterrey y viceversa
pero con mi motor de replicación aquí en el DF. No tengo que estar directamente en la base de datos, la conexión se hace vía TCP/IP. Aquí algo interesante es que las bases de datos pueden ser en cualquier plataforma. Yo puedo tener mi Oracle corriendo en Solaris y SQL Server corriendo en Windows 2008, 2012 y sin ningún problema va a replicar DBMoto. De igual manera, las versiones de los motores de bases de datos que ustedes manejen pueden ser diferentes. Puedo replicar un Oracle 11G a un Oracle 12, por ejemplo. Y bueno, toda la parte de alertas las tiene, podemos mandar vía email si hay algún problema en una replicación, si existe algún tipo de falla, para que nosotros estemos alerta de esta parte. Hay algo interesante aquí en esta herramienta, cuenta con script y filtros. Si yo necesito convertir mis datos durante la replicación, lo puedo hacer mediante unos scripts que se desarrollan para la necesidad de cada empresa e implementarse en la herramienta. Entonces, ¿cómo replica DBMoto? Tiene tres formas de replicación. Una de ellas es un nuevo refresh, en donde va a llevarse todos los datos de la base de datos a la base de datos destino. Aquí igual depende de qué tan grande sea la base de datos para que podamos hacer este tipo de replicación. El otro modo que existe es un modo mirroring. ¿Qué significa eso? Una vez que yo replico, que ya tengo mis dos bases de datos iguales, lo único que voy a hacer es estar marcando vía logs transaccionales o vía triggers que se pueden instalar en la base de datos. Voy a estar enviando únicamente las últimas transacciones. Se va a hacer una replicación incremental. Con esto me va a asegurar que ambas bases de datos estén iguales. Voy a ponernos a todos, bueno, voy a ponernos en silencio todos para evitar cualquier interferencia de ruido. Y como les comentaba anteriormente, cualquier duda que tengan, por favor, háganmela llegar aquí en el chat y con gusto la respondemos. Ok, entonces comentábamos, existe un modo de refresh, se lleva toda la base de datos. Un modo transaccional es un tipo de modo incremental en donde únicamente se va llevando los últimos cambios en la base de datos. Con esto yo pues estoy limitando a que si hago un refresh inicial, pues no voy a consumir todo el ancho de banda. Pero si hago un mirroring, únicamente voy a ocupar el espacio, perdón, voy a ocupar del enlace lo que miran esas transacciones. Existe otro modo, es un modo transaccional, en el que las dos bases de datos se van a estar replicando alternamente, es decir, voy a capturar en el destino y se va a replicar en el fuente, y viceversa, voy a capturar en el fuente y se va a replicar en el destino. También podemos utilizar este modo con DBMoto. Y bueno, vamos a ver la herramienta como tal trabajando. Okay. Ahorita no sé si me pueden confirmar, deben estar viendo una pantalla de, bueno, la pantalla de DBMoto es una pantalla que a la derecha tiene una base de datos de SQL Server como fuente y una base de datos destino como MySQL. Bien. Entonces ahorita ya que estar viendo esta pantalla. Entonces les comentaba, DBMoto es una herramienta totalmente gráfica. Todo lo que voy a hacer yo para configurar, agregar o quitar fuentes y destinos lo voy a hacer con asistente. Por ejemplo, si quiero agregar una nueva conexión, le voy a decir yo que me agregue una nueva conexión y me va a pedir datos mediante un asistente. Bases de datos, pues bueno, va a pedir un momento la base de datos y le voy a indicar cuál es la base de datos que quiero usar como fuente. Como les comentaba, soporta las principales bases de datos del mercado y otras que no están tan posicionadas, pero son muy utilizadas en varias empresas. Yo le puedo decir que quiero replicar MySQL, me va a pedir un conector.
este conector viene con la base de datos. Por ejemplo, para Oracle viene en el cliente de Oracle, para SQL Server viene en el mismo. Es un componente de la base de datos. Tenemos otra cosa aquí, una librería que hace que DBMoto se pueda comunicar con la base de datos. En este caso me está pidiendo el de MySQL. Estos están documentados en la página, específicamente en qué carpeta está y cuál es el conector para cada base de datos. Yo lo único que necesito es la fuente, la dirección de IP de la fuente o el nombre, un usuario y una contraseña. ¿Listo? Ya puedo acceder yo a ver la tabla de mi base de datos. Como les comentaba, yo puedo hacer la replicación mediante logs transaccionales de la base de datos o mediante triggers. Y ya estoy viendo yo las tablas de mi base de datos. El mismo asistente lo vamos a utilizar en el destino, donde van a pedir prácticamente los mismos datos. ¿A qué base de datos voy a replicar como destino? Usuario y contraseña de la base de datos y su conector. Una vez que yo tengo la base de datos fuente y destino configurado, pues puedo empezar a decirle qué es lo que va a replicar. En este caso de MySQL yo acabo de agregar una tabla aquí a mi base de datos de MySQL local. Para efectos de la demo estoy utilizando una máquina virtual con Windows 2003 y con un SQL Server como destino. Entonces estoy utilizando la base de datos de prueba de Adventure Works. Entonces una vez que yo ya tengo definido el usuario, el fuente y el destino, ahorita lo que acabo de hacer es crear esta base de datos que como pueden ver están en blanco, ahorita no tiene ningún dato. Le voy a mandar datos de SQL Server, son motores completamente diferentes, pero DBMoto tiene la posibilidad de crear durante la replicación las tablas en el destino con los campos correspondientes. Entonces yo aquí ya le dije, voy a refrescar el esquema porque acabo de crear una base de datos. Y bueno, quiero la base de datos que acabo de crear, que es esta DBMoto 260914. Entonces yo voy a crear las replicaciones. Yo puedo crear replicaciones tabla por tabla, a lo mejor no necesito llevarme todas las tablas de la base de datos, a lo mejor necesito llevarme solo algunas. Todavía más granular puede ser la replicación. Puedo replicar campos a la base de las tablas de mi base de datos. A lo mejor nada más necesito el nombre del cliente, no necesito el domicilio. Puedo llevar nada más el domicilio. Obviamente en el destino tengo que revisar que tablas de 70 núcleos o nada más crear un campo, etc. Entonces, vamos a ponerle aquí el nombre de que se van a llamar estas replicaciones. Le vamos a poner la fecha de hoy. Le vamos a decir en esta ocasión que sea un continuous mirroring. Les comentaba, existen tres modos. Un refresh, en el que me voy a llevar todos los datos. Un continuous mirroring, o sea, un espejamiento de la base de datos, que de primera instancia se va a llevar todos los datos. Y en segundo término lo que va a hacer ya es únicamente llevarse las transacciones, porque si lo tengo configurado puedo decirle que no se lleven todos los datos, pero para efectos de esta demo le vamos a decir que sí. Y bueno, les comentaba el modo de sincronización también, que es para que ambas bases de datos estén sincronizadas. ¿Okay? ¿Cuál va a ser mi fuente? Pues va a ser mi SQL Server que tengo en mi máquina virtual, de base de licencia Adventure Works, y voy a decir que sea mi base de datos de venta. Tengo que decirle en este momento que va a empezar desde la transacción 0. Si se llegase a cortar el enlace y quisiera que se replicara de determinado número de transacciones, aquí le tendría que decir que inicie desde ese número. Y el intervalo de lectura que va a tener. Ustedes pueden bajar el intervalo de lectura, pero aquí depende de cuánto quieran meterle de ruido, por así decirlo, o afectar el performance de su base de datos. Lo recomendado es que esté revisando las transacciones nuevas cada 60 segundos. Como segundo término, pues le voy a decir cuál va a ser mi destino.
va a ser una base de datos local, mi MySQL local, perdón, y quiero que se lleve todos los datos a la nueva base de datos que acabo de crear en MySQL. Aquí me da la lista de todas las tablas que está viendo. Como les comentaba anteriormente, todas las partes del esquema no lo replican. Lo único que nos podemos llevar sin ningún problema son todos los datos. Entonces les voy a decir que replique únicamente las tablas, las vistas no. Aunque sí las ve, no se las lleva. Entonces aquí es donde les comentaba, me puedo llevar todas las tablas o solo algunas de mi base de datos. Si yo elijo la opción de solo algunas, tengo que revisar, que esa sea mi necesidad. Si respeta la integridad referencial, al momento de yo crear esta réplica, que aquí nada más lo voy a finalizar, tengo que indicarle que respeta la integridad referencial. En esta ventana yo le puedo indicar cuándo quiero que se inicie esta réplica. A lo mejor no lo necesito ahorita, quiero que se haga en la noche. Y que sí haga una referencia inicial. O sea, que de inicio sí se lleve todos los datos. Es lo que quiero que haga. Pudiera yo ser más específica y decirlo, ¿sabes qué? Esta replicación solo corre los viernes a las 8 para que se ve todo lo que haya, que se haya incrementado en la base de datos hasta el viernes a las 8. Así de granular podemos hacer la réplica. Y pues bueno, ya para finalizar me da un resumen de qué es lo que está haciendo cuando va a empezar, qué es lo que va a hacer. Y es todo. Me manda una alerta que dice que la tabla no existe en el destino. Y es correcto, en el destino yo solo creé la base de datos, no creé tablas. No importa, yo le voy a decir a DevMoto que cree las bases de datos, perdón, que cree las tablas. Y lo que hace es empezar a crear cada tabla en mi base de datos destino. Si yo actualizo mi esquema, ya tengo tablas en mi base de datos. Y son las mismas. Ahorita todas las tablas están vacías porque DevMoto utiliza este servicio que para que pueda replicar debe estar encendido. Una vez que yo lo inicio, empieza a mandarme datos. Existe un monitor de replicaciones en el que yo puedo ver qué es lo que está pasando. Aquí sí podemos ver, están todas las tablas que tengo replicando y el estatus de estas tablas. Si yo quisiera ver más detalle qué es lo que está viendo cada segundo, pues lo puedo hacer. Aquí replicó 295 registros, que fue realmente rápido porque es un ambiente local. Lo interesante es que ustedes, si tienen algún proyecto de replicación, nos hagan llegar la solicitud y nosotros les proporcionamos una licencia demo de 30 días para que ustedes vean cómo va a trabajar con sus ambientes. Esa parte está interesante porque la demo viene abierta para 30 días sin ninguna restricción, igual con soporte de 30 días. Entonces aquí puedo ver cada segundo. Recuerden que le habíamos dicho a la herramienta durante la configuración que hiciera la lectura cada 30 segundos. Estos 295 datos anteriores son los que yo había hecho en una prueba anteriormente. Si yo me voy a MySQL, vamos a ver las tablas que ya tienen datos. ¿Sí? Entonces, con esto lo que estamos viendo es que la replicación realmente es muy sencilla, es una herramienta muy sencilla de configurar. Es una herramienta bastante útil por la parte de que yo no creé ninguna tabla, se crearon solas. Aquí yo ya puedo tener mi respaldo y lo que está haciendo es ir recibiendo datos. Por ejemplo, si yo le digo aquí a ¿qué tabla podemos decir? Vamos a crear, vamos a actualizar algún dato de estas tablas. Para que nos replique ese nuevo dato.
de esa tabla, perdón. Ok. Voy a actualizar este dato de la tabla customer. Bueno, vamos a irnos a nuestro replicador y ver en el monitor el historial. Recuerden que hace la lectura cada 60 segundos. Ustedes pueden bajar o subir esta lectura. Depende de la necesidad que ustedes tengan. Entonces aquí si yo me voy a mi historial de replicaciones de la tabla customer, yo veo que aquí ya tengo un registro procesado. Fue un update que hubo de la base de datos destino. Si yo me voy a mi tabla destino de clientes, yo ya puedo ver que tengo el nombre actualizado al nombre que ya le puse. Y esta es la facilidad que tengo. Esto para mis usuarios finales es transparente. Mientras ellos están trabajando con la aplicación, ellos no saben cuenta que se está replicando, ya que lo que hace la herramienta es recibir la última transacción. No está leyendo sobre la base de datos de producción, sino sobre lo que ya ha caído en los logs. Entonces, así de sencilla es esta replicación con la herramienta y vaya. Esta sería una configuración en producción para una base de datos. No sé si hasta aquí de lo que hayamos visto existe alguna duda que con gusto podemos responder. Bueno, si no hay ninguna duda, bueno, eso es lo que les queríamos platicar el día de hoy de la herramienta. Realmente es una demostración muy rápida, ya que la herramienta sí es muy sencilla, es muy flexible y es muy fácil de utilizar. Como les comentaba, existe una demostración de 30 días para que ustedes puedan hacer una prueba en sus ambientes remotos con nuestro apoyo, obviamente sin ningún problema. Nos solicitan hazla y se las hacemos llegar para sus proyectos. Si no hay ninguna duda, nada más no me queda más que agradecerles el tiempo que nos dieron el día de hoy. Y pues bueno, les dejo mis datos para cualquier duda o consulta posterior. De antemano, muchas gracias por el tiempo. Ok, para finalizar, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, @20cultural, o bien enviarme un correo a personalizar20 o mkt@20 con sus datos para agregarnos y enviarnos información relevante sobre nuestros productos, así como también sus comentarios sobre qué tema les gustaría base de datos, seguridad o también queremos invitarnos al próximo evento de la Convel, llamado Aumente la Productividad, con mejor mantenimiento de su base de datos. Esto es el día 16 de octubre en el Hotel W Polanco, de 9 a 12:30 p.m. Muchas gracias por su tiempo, en nombre de José Víctor Silla. Hasta luego.